Verán, desde que tengo memoria he sido una persona sumamente espiritual. La facilidad con la que veo, escucho, siento e interactúo con el plano espiritual es bastante curiosa. De pequeña, mi madre y mi abuela intentaron mantenerme bien alejada de todas estas cosas. Yo no entendía bien el porqué, ya que tampoco me daban explicaciones de por qué yo tenía estas habilidades. Y hasta que me hice adulta pude comprender un poco del temor de ellas, ya que habían historias sumamente turbias respecto a la familia de mi padre y su relación con las brujas, los demonios, etc. Cabe mencionar que yo nunca viví con mi padre, pero las pocas veces en las que lo visité, notaba cosas fuera de lugar en su casa. En aquel momento pensé que solo eran adornos extraños. Ahora sé que tenía múltiples herramientas para rituales, muchas estatuas de demonios y dioses, y muchos implementos esotéricos. El caso es que jamás quiso darme una explicación directa respecto al tema, ni tampoco respecto a lo que voy a contar. Verán, soy hija de la infidelidad de mi padre hacia su esposa. Mi madre era joven y me cuenta que mi padre era un hombre que la cautivó desde que lo conoció. Era un hombre que siempre vestía de negro con largas gabardinas, ojos profundos y voz grave. Mi madre me cuenta que la relación fue abusiva, pero además que el señor tenía costumbres muy raras, que ella simplemente trataba de ignorar. De hecho, mi padre le hizo algunos obsequios bastante raros, entre ellos una moneda sumamente antigua, una pirámide de cristal y un collar con una botella con una sustancia que nunca supo qué era exactamente. Cuando nací, mi padre no me reconoció. Costó bastante que lo hiciera. Sin embargo, al final lo hizo. A los pocos meses de nacida, mi padre le dijo a mi madre que iban a salir. No le dijo a dónde, pero era algo normal en él, ya que él la llamaba y salían a caminar o a pasear sin ningún plan en particular. Sin embargo, esa noche, cuenta mi madre que el ambiente era más raro del normal. Mi madre me llevaba en brazos en una manta, y así viajó con mi padre en bus hasta cierto lugar en donde trabajaba mi padre en aquel entonces como guardia de seguridad. Este lugar era una universidad, que por cierto tenía una morgue. En fin, esa noche al llegar, mi padre soltó la razón del por qué estaban ahí. Verán, mi padre pertenecía a una especie de logia que se reunía cada cierto tiempo en ese lugar. Ellos llevaban a cabo rituales, invocaciones y sacrificios ahí para obtener las cosas que deseaban. En esta especie de secta, mi padre contactó con un demonio, el cual le pidió a él el sacrificio de un niño, hijo suyo, a cambio de riqueza y fortuna. Mi padre ni siquiera lo pensó y aceptó. Sin embargo, en primer lugar, el hijo que debía dar tenía que ser varón, pero nació mujer y soy yo. Luego de esto, el señor aún así quiso seguir con sus planes. No sé bien la estructura del ritual que se iba a llevar a cabo esa noche conmigo, pero lo único seguro es que no era nada bueno. Mi madre, aterrada, salió corriendo de ese lugar. Me cuenta que estaba tan mal que ni siquiera supo cómo llegó a casa ese día. Posteriormente a esto, se supo que las cosas a mi padre no le salieron nada bien. Es como si el demonio mismo se hubiese burlado de él, ya que luego de mí no pudo tener más hijos. Enfermó bastante y su vida es miserable. Yo jamás tuve una explicación sobre todo esto. Mi madre en cierto punto de mi vida tuvo que contarme, ya que no podía seguir ignorando el hecho de que yo tenía este don. Así comencé a estudiar, bastante hasta ser lo que soy hoy. Me tocó tener que enfrentar las consecuencias de la idiotez de mi padre.
ya que el demonio aquel no se quedó contento solo con hacer miserable a mi padre, sino que quería que yo también lo fuese. Tuve que enfrentar eso y darme cuenta de las barbaridades que hicieron mis antepasados también, cerrar puertas y limpiar mucho desastre espiritual. Si se preguntan, mi padre peleó el derecho por verme, y a ojos de la ley lo logró. Es por ello que lo visité algunas veces durante los años. Sin embargo, no podíamos estar juntos sin que hubiese un ambiente pesado. Él siempre me veía de una manera retadora. Me decía que yo tenía el carácter de mi madre, y evidentemente eso no le agradaba. Además, nuestras vibras chocaban, porque yo definitivamente no tenía la oscuridad tan grande que tenía él. Mi padre no intentó dañarme nunca después de aquel día, aunque pienso que ya no era necesario. Con los años simplemente nos alejamos. Ya no sé nada de ese hombre y prefiero que sea así. Lo último que supe es que seguía enfermo, cada vez más grave. Después de todo, yo le dije que le perdonaba, que yo era adulta ya y que había logrado lidiar con todo lo que él había hecho. A lo que él resignado me dijo, bueno, ya luego seré yo quien tenga que dar cuentas a Dios. Esa fue la despedida, por decirla de algún modo. Esa es mi historia. Tengo muchísimas más, ya que este recorrido ha sido bastante complejo, pero quería compartir esto. Padres y madres, amen y cuiden a sus hijos e hijas. Y recuerden jamás hacer el mal, porque lo que ofreces al mundo se te será devuelto 3 veces más a ti.